Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie de sermones que hemos estado hablando de ética cristiana. Y esta mañana el tema es una cosmovisión cristiana frente a una cultura de la muerte. Y me gustaría que tuviésemos un pasaje para iniciar. Segunda de Corintios, capítulo 5. Perdón, 1 de Corintios, capítulo 15. Ahí disculpen, estaba pensando en otro versículo que estuve meditando también. En el capítulo 15, 1 de Corintios 15, vamos a leer del versículo 53 al 57. Dice así la palabra del Señor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, damos gracias esta mañana, Padre Celestial, que nos reunimos una vez más como una sola familia, Señor. Hoy no hacemos distinción, Padre, de color ni estatus social, Señor. Hay algo que nos une, y es tu sangre, Señor. De ella ha hecho un solo linaje esta mañana, Señor. Todos somos tus hijos, somos hermanos, Señor. Gracias te doy también por quienes nos visitan esta mañana y nos acompañan de hace algún tiempo aquí, Señor. Sé que les amas, Señor, y por eso pones en sus corazones el estar esta mañana aquí entre nosotros. Ayúdanos, Señor, que hoy que podamos meditar este tema, Señor, sea de gran bendición para todos, Señor. Sobre todo, ayúdame, Señor, a compartir el Evangelio esta mañana, porque sin Él nosotros no somos nada, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, Señor. Entre nosotros no hay justo ni aún uno. Tú le dijiste a aquellos ricos: solo hay uno bueno, mi Padre que está en los cielos, Señor. Todos los que estamos esta mañana aquí necesitamos de ti. Aunque algunos, Señor, ni siquiera ellos mismos lo perciben, pero todos necesitamos de ti. Que oramos esta mañana que tu Espíritu Santo nos haga sentir esta realidad, Señor. Que sin ti, Padre, nosotros no somos nada, Señor. Gracias te damos, y que este sermón, Padre, pueda ser de bendición a todos los que estamos reunidos esta mañana. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, a la generación que a nosotros nos tocó vivir, a nosotros nos ha tocado lidiar con temas a veces bien complicados que hay en el mundo hoy en día, que incluso hace 30 años ni se escuchaban. Dios es sabio, Dios sabe por qué nos quiso que viviéramos en este tiempo, ¿verdad? Y hay algunos temas que ya hoy en día sí se conocen, pero tal vez a veces nosotros poco meditamos en ellos. Y a veces no meditamos porque tal vez nosotros creemos que eso no nos afecta a nosotros. Pero si hay cosas en este mundo, ideologías y filosofías, por supuesto que en algún momento nos va a afectar. Y nosotros como iglesia debemos saber de ellas un poco y tener una cosmovisión cristiana para que no mueva nuestras convicciones como creyentes. Por ejemplo, a veces nosotros poco meditamos en el fin de la vida, pero todos deberíamos prepararnos, ¿verdad?, para el fin de nuestros días. Deberíamos prepararnos, estar preparados con el Señor. A veces yo le he comentado sobre la eutanasia, tal vez un tema en el mundo que ¿cómo podemos meditarlo?
el infanticidio, el suicidio, el aborto. Todos escuchamos de esos temas. Pero sería bueno tratar de comprenderlos desde una perspectiva cristiana, ¿sí o no? Con la palabra de Dios, para tratar de comprender este tiempo en que nos tocó vivir. A nosotros nos tocó vivir este tiempo. En la Biblia, hermanos, haciendo un pequeño como diagnóstico de este mundo en que nosotros vivimos. En la Biblia, hermanos, una generación se le llamaba a 40 años. El mayor ejemplo de eso, porque a veces hay discrepancia entre los teólogos, pero yo creo que con un ejemplo que pongamos es suficiente para entender que bíblicamente Cristo se refería a 40 años. Por ejemplo, Cristo fue crucificado en el año 30, resucitó en el año 30 o 33 aproximadamente, tampoco vamos a ser cerrados, pero en esa... Y él, hablando en Mateo 24 y en algunos pasajes de Lucas, él dijo que no pasaría esta generación, hablando de su tiempo, ¿verdad? Que no pasaría esta generación para que lo que él profetizó sobre Jerusalén cayera. Era la destrucción de Jerusalén. Y si sacamos la cuenta histórica, el templo fue destruido en el año 70. Saque la cuenta, Cristo resucita, muere, ¿verdad?, en el año 30. Y la destrucción pasó como él dijo. Él dijo, no va a pasar esta generación sin que esto acontezca. Y en el año 70 el templo fue destruido. ¿Por qué, hermanos? Una generación era marcada por un evento, algo que impactara a la sociedad. Por ejemplo, a los judíos le impactó la destrucción del templo. Si ahí estaba todo, su liturgia religiosa. Su vida política estaba basada también en el templo. Y si ustedes sacan cuenta, desde el año 30 hasta el año 70, habían 40 años. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque en los tiempos que nosotros nos toca vivir, no pasan 40 años. La vida hoy en día es más agitada. Las generaciones pasan más rápidos. El mundo es más rápido. ¿Y quiénes determinan eso? Bueno, los profesionales. Los sociólogos, los demógrafos, los medios de comunicación y los especialistas hacen estudios culturales y ellos califican cada generación. Y ahora se sabe que no tenemos que esperar 40 años para que suceda algo a nivel mundial que nos afecte a todos. Ahora el rango es menor. De 15 a 20 años pasan cosas que nos afectan a todos en el mundo. Y por eso es que a veces se califica a las generaciones. Por ejemplo, si usted nació de los años 1946 a 1964, que son aproximadamente entre 15 y 20 años, a esa generación se le llama baby boomers. Pero yo lo voy a poner más fácil. ¿Por qué le decían ellos baby boom? Realmente era, ustedes han escuchado esa palabra, boom. El baby boom, si usted saca la cuenta, sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Baby significa bebé. Boom significa muchos o explosión de niños. ¿Por qué se le clasificó así? Porque después de la Segunda Guerra, el mundo comenzó a una estabilidad económica y financiera grande. Y como había habido mucha mortandad, familias comenzaron a tener muchos hijos. Por eso se le llamó baby boom. Comenzaron a tener muchos hijos. Pero mire, no pasaron muchos años y vino 1965 a 1980. Yo siempre me acuerdo de eso porque un poquito antes que yo viviera, y se le llamó generación X. ¿Por qué le llamaban generación X? Porque entró el colapso del petróleo. Comenzó a haber la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y eso afectó, a nosotros nos afectó la Guerra Fría. O sea, eso comenzó a afectar a todo el mundo, y por eso se le llamó generación X, porque la gente, como la economía estaba colapsando en el mundo, no hallaba qué hacer, y por eso se le puso X. Pero después vino otra generación, de 1981 a 1995, ahí nací yo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que marcó el mundo? Que nos afecta hasta el día de hoy. Ustedes saben que sucedió lo de las Torres Gemelas. A partir de que las Torres Gemelas caen,
Estados Unidos y todas las potencias del mundo comienzan una campaña de seguridad global contra el terrorismo. Y eso hoy en día existe, y por eso se justifican muchas guerras, se destruyen grupos, pero eso afecta a todo el mundo. De ahí apareció la generación Z, que es de 1995 a 2010. ¿Y qué afectó eso? Ahí nació casi. Fue lo del COVID-19. ¿Nos afectó el COVID-19 a todos? Sí, porque cambió la manera de trabajar. Todo se volvió más tecnológico. Muchos trabajos se perdieron porque ya no se hacían manuales, porque no podíamos reunirnos. Muchas iglesias se volvieron también más sofisticadas en su manera de evangelizar. Y la última es del 2010 al 2025, que se le llama la generación Alfa. ¿Y cuál es la característica de esta generación? Todo ello y la generación pasada, todos ellos nacieron con el internet, con tablets, con redes sociales, con el smartphone, etc. Y ahora con la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo viví en el año de la transición, cuando no había internet y después había internet. Muchos vivimos en ese tiempo, pero la mayoría de nuestros hijos no vivieron así. Ellos desde que nacieron con un celular en la mano, o todo es internet. Y eso nos hace ver que nuestra situación en que nacemos es distinta. ¿Qué hacemos como cristianos? Bueno, ¿cuál es la característica, hermanos, bíblicamente, de estas últimas generaciones? La característica es que son generaciones que todo quieren hacer rápido, que evitan el dolor a toda costa, que quieren vivir una vida feliz, que no ven ninguna virtud en el sufrimiento. Y eso es lo que la Biblia enseña. Si acompañan a 2 de Timoteo, 2 de Timoteo, este pasaje el otro día lo leí, pero vamos a leerlo una vez más. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4 dice: también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, ¿cuáles son los postreros días bíblicamente hablando? No son el fin del mundo. No, los postreros días bíblicamente hablando. 2 de Timoteo 2, capítulo 13, hermanos. Sí, disculpen, es capítulo 13. Sí, hermano, igual para repetir. 2 de Timoteo, capítulo 13. Sí, yo me acuerdo. Capítulo 13. 3, y voy a leer del versículo 1 al 4. Ya me preocupé, comenzando el sermón, no estoy equivocando. Hermanos, los postreros días son desde que Cristo se fue hasta su segunda venida. No es como dicen muchos teólogos hoy en día, que es el fin del mundo, donde va a salir el anticristo. No, es escolar, es el tiempo, y no sabemos cuánto durará. Pero dice el versículo 2: porque en esos tiempos, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que caracteriza, lo que va a caracterizar estas últimas generaciones. Por eso es que nosotros debemos ponernos las pilas desde nuestra casa, enseñar los principios del Señor. Van a ser por características hedonistas estas últimas generaciones y egoístas. Van a ser más instrumentales, o sea, ellos van a querer hacer algo porque tienen un interés por algo. Por ejemplo, mi hija se podría portar bien, pero es porque quiere que yo le compre un teléfono, pero no es ese el fin. Ella no lo va a hacer porque no ve ninguna moralidad en hacerle obediente a su padre. Ella tiene un interés instrumental, etc. Estas generaciones tienen como meta el placer a toda costa, sobre todo evitar el sufrimiento a toda costa.
Estas generaciones no ven ningún propósito en el sufrimiento, mucho menos alguna enseñanza aparente en una situación negativa. Hermanos, incluso hoy morir con cierto grado de sufrimiento es considerado indigno. Dice el hermano Sugel, solo voy a citar una frase de él. Él le llama a estas últimas generaciones, él le llama que viven una teología de la prosperidad sentimental, donde Dios es un psiquiatra todopoderoso y manipulable. Asimismo, en demasiadas ocasiones, estas generaciones pueden ver el dolor y una situación difícil como un castigo de Dios, y muchas veces pueden culpar a Dios. Pero ahí es donde debemos hacer una reflexión. Si Dios es nuestro creador, si nuestros propósitos personales, si Él es nuestro creador, todos nuestros propósitos personales, familiares, congregacionales, si Él es nuestro creador, todos esos propósitos personales van a quedar subordinados a Él, porque Él es el dueño. En ese sentido, nosotros somos un instrumento para su gloria, hermanos. Todos los que hemos sufrido en este mundo y hemos pasado alguna cosa difícil, nosotros entendemos que eso nos purifica si somos cristianos, ¿sí o no? Eso nos santifica. Eso nos hace ser mejor personas cuando pasamos por el sufrimiento. Dios usa eso como un instrumento. Basta solo ver la vida de José, la vida de Job, la vida de los profetas, la vida de los apóstoles y de Cristo mismo. Todos ellos sufrieron y ninguno fue malo. No es cierto que los justos no sufren en esta parte de la eternidad. Hermanos, si usted es justo y usted todavía está en esta parte de la eternidad, a veces nos toca sufrir. No es cierto lo que se enseña. Eso me lleva, hermanos, al primer punto. Y me gustaría que viéramos una cultura de muerte, por ejemplo, en el infanticidio. Y yo quiero tomar 2 versículos. Vamos a Levítico. Ya voy a explicar qué es infanticidio así de manera cortita. Vamos a Levítico y leamos el capítulo 18, el verso 21. Vamos a ver el primer punto. Una cultura de muerte en el infanticidio. Levítico 18, 21. Dice así: y no deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Si sacamos la cuenta, aquí estamos en Levítico. ¿Por qué el Señor está dando esta ley en Levítico? Porque ellos van a entrar a la tierra prometida. Ellos van a entrar a Canaán. ¿Quiénes eran los pueblos cananeos? Eran pueblos idólatras y eran salvajes en sus prácticas. Ahí tenían relaciones sexuales con animales y ofrecían su hijo en sacrificios. Y saca la cuenta que otras cosas practicaban. Y a manera de juicio, el Señor va a hacer que su pueblo, el que lo ha conocido a Él, va a entrar y va a arrasar con esos pueblos por sus costumbres paganas. Y el Señor les advierte y le dice: ustedes no practiquen esto, porque yo por eso voy a acabar con ellos, por esas prácticas salvajes. Y cualquiera diría: sí, eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Un pueblo bien obediente al Señor. Seguramente que lo practicaron. No lo practicaron. El ser humano es depravado. Aún viendo abrir el mar rojo, aún viendo caer maná del cielo, ellos se metieron a esas prácticas. Y pasaron muchos años practicándolo. Incluso llegamos al tiempo de Jeremías, cuando habían pasado sus buenos miles de años. Y mire lo que el Señor dice a través del profeta Jeremías en el capítulo 7. Y está hablando de Israel, su pueblo. Capítulo 7, en el versículo 21, 31 y 32. Jeremías 7, 31 y 32. Y se han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Era el mismo Dios, a Moloc. Cosa que yo no le mandé ni subió en mi corazón.
Por tanto, es aquí que vendrán días, dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. O sea, Dios lo amenaza y dice, vendrá juicio, porque ustedes han sacrificado a sus hijos. Hermano, cuando Dios introdujo a Israel en Canaán, era como parte del juicio a esas naciones. Y no lo voy a leer, pero tal vez alguien lo puede poner, ustedes lo buscan. Pero en Deuteronomio 9:4, Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, le advierte y le dice, no crean que por su justicia yo les voy a dar esa tierra. No es por su justicia, sino por la depravación de esas naciones yo les voy a dar esa tierra. O sea, el Señor le cansó ver ese tipo de bestialidades que esas naciones practicaban, y Él usa a su pueblo para que entre y arrase con ellos. ¿Ustedes creen que Dios es neutral cuando ve la práctica de la nación? Algo va a hacer Dios, porque sabe que están entrando. Y sabe, primeramente los judíos, toda esa religión de los judíos, todo el tiempo que logró sobrevivir, aunque todavía ellos cayeron en eso, pero fueron unos de los promotores de abolir esa práctica de sacrificio de niños. Ya no se diga en el primer siglo con el cristianismo. Y sabe, cuando uno revisa la historia, uno le da gracias al Señor por hombres y mujeres que han luchado para que no se siga practicando cosas malas. Y claro, eso todavía no se erradicó totalmente, hermanos. ¿Y sabe por qué quería sacar este tema esta mañana? Porque hoy en día el infanticidio, ¿qué es el infanticidio? El infanticidio es el acto de dar muerte a un niño recién nacido o a un infante por parte de sus propios padres o de una persona allegada. Y uno puede decir, no, hermano, será antes, y esos tiempos ya pasaron. No. Hoy en día no se practica como antes, ofreciéndosele a Moloch, pero hoy se disfraza de otra manera, pero todavía se siguen practicando el infanticidio. Y nosotros como cristianos, ¿cómo vemos esa práctica? Por ejemplo, la gente que aborta, hermanos, son miles de niños los que la gente aborta. Miles de niños que se practica la eutanasia con niños. Por ejemplo, les voy a citar dos. Por ejemplo, había un niño famoso, ustedes lo pueden buscar, el niño de Bloomington, que es en Indiana. Yo me acuerdo de ese caso porque siempre yo lo saco la cuenta que es un año antes que naciera yo. En los años 1981, ese niño tenía problemas de Down y también tenía problemas renales. Y los médicos querían practicarle una cirugía porque se le podía corregir, pero ya el Estado le había dado potestad a los padres de que pudieran practicar la eutanasia activa. ¿Sabe qué hicieron los papás? No permitieron que el hospital los intervinieran al niño. Lo dejaron por más de 15 días sin comer ni beber el niño hasta que murió. Esa es una eutanasia activa. Y había otro niño que era de John Hawkins. Ese niño tenía atresia duodenal, que era un problema en su recto. Él no podía digerir. Esos padres, al ver ese primer caso, dijeron, nosotros tenemos derecho si queremos que viva el niño o no. Los médicos le dicen, podemos practicarle una cirugía para ayudarle al niño. Y ellos lo dejaron por más de 15 días sin comer ni beber a ese niño hasta que murió. Se practicó. Y hablando, hermanos, del infanticidio en el siglo XX, el siglo XXI, ¿sabe cuántos niños con deformidades, 43 niños con deformidades, murieron por falta de cuidado intencional? Es decir, dejarlos sin comer y beber hasta que se deshidrataran. Eso yo lo investigué en una revista médica prestigiosa de las iniciales NEJM. 43 niños. ¿Solo por qué, hermanos? Porque tenían alguna deformidad. Miren este comentario de un filósofo que se llama Peter Singer. Peter Singer vivió un poquito después, pasada la Segunda Guerra Mundial. Peter Singer se volvió un filósofo famoso. Él es australiano, pero él comenzó a desarrollar, él fue uno de los primeros filósofos en defensa de los animales. Y él dice lo siguiente:
No podemos basar nuestra ética sobre la idea de que los seres humanos son una creación especial, porque él está en contra del cristianismo. Él dice, ¿quién dice que el ser humano fue hecho a la imagen de Dios? Retrógradas, analfabetos que escribieron la Biblia. ¿Quién dice que el ser humano está separado de los animales y que solamente ellos poseen un alma inmortal? Y él dice, nosotros debemos reconocer que en algunos casos la vida de un perro y de un cerdo pudiera ser más moralmente significativa que un niño que nace con deformidades. Porque el perro y el cerdo pudieran poseer poderes superiores de racionalidad y de autosuficiencia. El ser miembro de la especie Homo sapiens no significa necesariamente que somos moralmente superiores. ¿Qué decía él? Que un niño parapléjico o un niño con síndrome de Down, él decía, mírenlo al niño en una silla de ruedas. A veces él ponía, hasta se burlaba, como los niños se babean porque no tienen dominio de automotor de ellos. Él dice, miren ese niño, ese es un gasto para el Estado. Pero miren, porque él comenzó a defender los derechos de los animales. Él dice, miren un perro, yo le digo, siéntese y se sienta. Le digo, vaya, y el perro va. Y él dice, ¿acaso ese perro o granjas de cerdo? Él experimentaba con cerdo. Él decía, ¿acaso no? ¿Acaso este cerdo y este animal no vale más que la criatura? Porque para él, ese ser, como nació defectuoso, ya no tiene la imagen de Dios. ¿De dónde sacaron las teorías la gente vegana? De que ahora no quieren comer carne ni leche porque viene de un animal. Fueron de las teorías de Peter Singer. Él desarrolló la teoría vegana. Que hay gente que ni siquiera quiere usar faja porque viene de un cuero de un animal, hay que matar a un animal. Y Dios nos dio todo eso para que nosotros comamos y bebamos. Porque ningún animal tiene la misma dignidad del ser humano. Somos únicos en ese sentido. Hermanos, ¿qué dice el Señor sobre esto en Éxodo capítulo 4, versículo 11? Y Jehová le respondió, esto fue a Moisés, y él le respondió, él dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Dice. Y él no está diciendo que porque alguien salga sordo, mudo o ciego, o en otras versiones habla de enano, ellos tienen la misma imagen del Señor. Pero ¿por qué, hermano? Nosotros tenemos que entender por qué pasa eso. Hoy en las universidades, hermano, hay más peligro con los maestros que con los estudiantes, ¿sí o no? Porque hay varios cristianos que dicen, yo no sé si sigo mandando a mi hijo a la escuela, porque tienen miedo de las teorías y de las filosofías y de las ideologías que meten en la escuela. Son los maestros más peligrosos que los estudiantes. Por ejemplo, este hombre concluyó que un niño con discapacidad tiene menos valor que un cerdo. Hermano, por eso nosotros decimos, si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, entonces no hay moral. Nadie tiene la imagen de Dios. Incluso el otro día que yo le cité los derechos humanos citan que nosotros estamos anclados a tener derechos por causa que tenemos la imagen de Dios. El infanticidio es claro que es viable para algunas naciones, porque estos niños son costosos para la sociedad, ¿sí o no? ¿Cuánto le puede costar a un padre que un niño nazca con discapacidades? Se tiene que llenar de mucho amor, ¿sí o no? Va a tener que despojarse uno de ellos para poderlo criar. ¿Cuánto le va a costar? No va a costar lo mismo que un niño normal. Pero hermanos, ese es el precio para poderlos llamar humanos. Ese es el precio que debemos pagar por ser una sociedad humana que cayó en un día en pecado. Es honroso cuidar a esos niños porque tienen la imagen del Señor. Y a veces la cuestión no es, como dicen ellos, cosa de dinero, más bien un asunto de egoísmo, ¿sí o no? Porque hay muchos padres que prefieren que se le quite la vida a esos niños. ¿Por qué?
porque se vuelve un estorbo para la vida de ellos. Es egoísmo, es parte de la depravación del ser humano. Esas criaturas, aunque tengan alguna deficiencia, son creados a la imagen de Dios, ¿sí o no? ¿Qué dice Génesis 1:26? Entonces digo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros deberíamos enseñarle a la sociedad que no importa la incapacidad de una persona, ella siempre vale la pena. Por ejemplo, en Grecia y en Roma se practicaba el infanticidio, hermano, y cómo Grecia y todas esas naciones antiguas pararon de practicar el infanticidio y practicaban la muerte incluso de cristianos cuando lo llevaban al Coliseo, cuando le soltaban leones, todo eso salvajismo. ¿Quién acabó con ellos? No es cierto que acabó por otras ideologías. Cuando Constantino se volvió cristiano, independientemente de que cuestionemos si era cristiano o no, pero él, influenciado por el cristianismo, en el año 300, él aprobó una ley para acabar con el infanticidio y con las luchas de gladiadores. Pero todavía sobrevivió. Y vino el otro emperador en el año 500, Justiniano, que se volvió cristiano también. Él promovió la ley para acabar con el infanticidio y para acabar con la lucha de gladiadores. ¿Y por qué le decía que este no es un asunto, hermanos? Aquí donde decía haber aprendido a hablar con el diafragma. ¿Por qué no es un asunto, hermanos, de dinero, sino un asunto de egoísmo? ¿Saben? Miren estas estadísticas. 243 adictos a heroína cometieron 500.000 crímenes en 11 años. 187 crímenes de un adicto por año. 1 de cada 5 prisioneros en Estados Unidos está por robo y es un adicto a la cocaína. ¿Y saben qué? Son miles. Y ahí están. Mataron, son adictos, traficaron, arruinaron vidas de otros y ahí están comiendo y bebiendo y los mantienen. ¿Y por qué estos niños no los quieren matar? Porque es una hipocresía humana. En Grecia había casos comunes de niños anormales. En Esparta se practicaba la eugenesis porque se decía que era una manera de mejorar la población. Entonces el infanticidio era muy común. Los abandonaban en los basureros. Solo bastaba incluso que el niño naciera con un pulgar deforme y el gobierno decía que lo tiraran al basurero y era obligado por la ley. Aristóteles, en el año 380 a.C., él decía que no todo niño imperfecto debía no ser criado, y él animaba a que los embarazos fueran regulados. En Roma eran prohibidos los niños deformes y se tiraban en los basureros. ¿Sabe qué hacía la iglesia primitiva? Cuando la gente en Roma sabía que había cristianos, llegaban a dejar los niños en las puertas de la casa de los cristianos. ¿Y por qué se lo daban a ellos? Porque ellos sabían que los cristianos estaban a favor de la vida, pero sabían que el gobierno romano le impedía criar a esos niños. Cuando Eva fue tentada, hermanos, y fue seducida por la promesa de ser como Dios, el hombre desde su caída no entiende que a este lado de la eternidad sufre con limitaciones, sufre con deformaciones por causa de su pecado. Hay un pecado cósmico mundial. También la creación entera fue sujeta a sufrimiento. Leamos Romanos 8. Vamos a ver que la creación entera fue sujeta a eso. Romanos capítulo 8. Leamos el versículo 20 en adelante, hasta el 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad,
no por su propia voluntad, sino por causa del que la suscitó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, hermanos, toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro pueblo. Hermanos, ¿sí o no que muchas veces nosotros gemimos viendo injusticia en este mundo, viendo cosas adversas en este mundo? Nosotros mismos cuando nos enfermamos vemos lo frágil que es vivir en esta parte del mundo. Pablo dice, la creación también sufre. Cuando el hombre sea regenerado, la creación también lo será. Cuando el hombre fue juzgado, la creación también fue juzgada. No entendemos que nosotros no podemos determinar la vida de otro como que si fuéramos Dios. Yo no puedo determinar la vida de un niño solo porque nació con algo deforme. Yo recuerdo, a veces he platicado con mi esposa de esta frase. Yo la escuché una vez en aquella película famosa de los 10 mandamientos. El que hace de actor de Josué, cuando lo están latigando los egipcios, él le dice una frase a los egipcios y le dice: Dios hizo hombres, el hombre hizo esclavos. Esa es la verdad. Dios nos hizo libres, pero el hombre hizo esclavos. Pero la regla para nosotros como cristianos debería ser Mateo 7:12. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced tú con ellos. Si no queremos que nos hagan daño, no hagamos daño. Si queremos que nos amen, amemos. Esa es la regla del Señor. Vamos a ir al segundo punto, que es el origen de la eutanasia. Y vamos a leer Job capítulo 14, hermanos. Job capítulo 14. Dice el versículo 1, voy a leer hasta el 6. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abren tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. La palabra eutanasia, hermanos, viene del griego eu, que significa bueno o fácil, y thanatos significa muerte. Entonces lo que se quiere decir con eutanasia es morir bien o de manera fácil o buena. Esta práctica era tan antigua como la misma cultura griega. Por ejemplo, los seguidores de Pitágoras, que vivieron antes de Cristo, se oponían a esta práctica porque ya Alejandro Magno la practicaba, el imperio griego. ¿Quiénes la practicaban en la Biblia? Los estoicos, que aparecen en Hechos 17-18. Los estoicos, que aparecen en Hechos 17-18, promovían la eutanasia en casos de enfermedad incurables. Platón, el gran filósofo también, que vivía en 420 de Cristo, practicaba la eutanasia y animaba a que se practicara. Ahora saquen la cuenta, Platón vivió antes de Cristo. Entonces, cuando Cristo nace, ya eso es una práctica que viene culturalmente desde tiempos atrás. Y miren estos ejemplos, hermanos. Por ejemplo, en 1999, 3 de 5% del Producto Nacional Bruto se daba al cuidado médico. Hoy es el 17%. Hoy en día hay más. Bueno, depende del país. A principios del siglo XX, 2 de 3 personas, por ejemplo en Estados Unidos, morían a los 50 años, pero morían en casa, al cuidado de algún familiar. Hoy, 2 de 3 mueren en centros médicos donde no hay ningún familiar.
La expectativa de vida en Estados Unidos en los años 1900 era de 48 años, lo más que se llegaba a vivir un anciano. Hoy puede llegar a 79 hasta 85 años. O sea, la esperanza de vida es mayor. Y quería leer esto, hermano, que me llamó la atención. Ustedes saben que los médicos tienen un protocolo para proceder. Y ese protocolo está en el juramento hipocrático. Hipócrates vivió antes de Cristo. Y estaba también, Hipócrates tuvo un discípulo, Galeno. Por eso es que usted escucha que a los médicos le dicen los galenos. Galeno lo que hizo fue perfeccionar lo que Hipócrates dejó. Hipócrates estaba al favor de cuidar a los enfermos y darle vida al ser humano hasta el último día. Mire lo que decía el juramento hipocrático, y esto lo recitan todos los médicos: jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, tampoco administraré abortivo a mujer alguna, por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. ¿Y qué pasó con ese juramento? Ahora no le importa, ya no lo practican. Pero eso era en lo que se basaba. Ahora hay eutanasia voluntaria, involuntaria, activa. Por ejemplo, hermanos, hay veces que el paciente de manera voluntaria solo quiere que lo asistan para que y él solicita que inyecten algo para morir, porque no quiere sufrir. Él es activo, no lo está pidiendo. Pero hay veces cuando no hay familiares y son los médicos los que dicen: no, este viejito ya está listo, hay que ponerle algo y que se muera. Dice involuntario, pero es activo. Pero hay otras donde él no quiere que le inyecten nada, pero quiere que lo cuiden hasta el último día. Pero hay en ocasiones cuando él puede ser que lo solicite, pero vienen los médicos, tal vez no hay un familiar, y ellos dicen: no, no podemos, vamos a cuidarlo hasta el último día. Pero es un gran gasto para el hospital. Pero hermano, vale la pena porque es una persona y lleva la imagen de Dios. Hoy vivimos en una generación, hermanos, minimalista. Todo lo hacemos simple. No, hermano, la vida de nosotros tiene trascendencia, tiene valor. La Biblia enseña eso, que nuestra vida vale más que otras cosas. Miren, lean conmigo Mateo 6 y miren lo que Cristo dijo. Cristo dijo: nuestra vida vale más que las otras cosas. En Mateo 6, versículo 26, Cristo dice: mirad las aves del cielo. Allí, hermanos, si vamos al original, está hablando de fauna, los animales. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. ¿Y qué hace Dios? Cuida de su creación. Y vuestro Padre Celestial alimenta. ¿Y qué dice Dios? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y qué dice Peter Singer? No. Un cerdo y un perro puede valer más que un ser humano porque usted tiene alguna deformidad. Pero Cristo dice que no. Cristo dice que nosotros valemos más que los animales. Y valemos más que el resto de la creación. Cuando nosotros leemos versículo 30, está hablando de la flora. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Porque nosotros valemos más que las cosas. Hermano, la vida es más que el vestir. Imagínense. Bueno, eso es algo que la gente toma en su criterio personal, pero usted sabe que hoy en día ya no todos van a un cementerio. Hay gente que practica ahora la cremación. Yo recuerdo cuando el hermano Miguel Núñez y otros tuvieron su polémica. ¿Sabe que en la iglesia del hermano Miguel Núñez, algunos se fueron de su iglesia por eso? Porque hubo un momento en que la familia venía y decía: mire, nosotros queremos cremar a nuestros miembros, y él decía: no, o sí, estuvo de acuerdo al principio, pero después él, mientras maduraba su teología, él llegó a la conclusión que no. Y él tiene una frase que dice: bueno, lo que se queme es la basura. Si su ser querido es una basura, quémelo, porque él cambió de postura. ¿Por qué, hermano?
Dios mira tan digno al hombre que ni siquiera al impío Dios desea que muera. Nos ama tanto el Señor. Mire, ¿qué dice Ezequiel 33:11? Bueno, y esto lo dice el Señor, ¿verdad? No quiero que porque ustedes abrazan teología reformada, yo sé que ustedes creen en los escogidos, pero ¿cuáles son los escogidos? Ustedes no saben quiénes son. Pero el Señor dice esto, y esto lo dice Él en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, o sea, Dios está mandando al profeta, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y Dios le dice, dile a ellos, yo no quiero que mueran. Lo que quiero es que se arrepientan. El problema no es el pecado, el problema es la falta de arrepentimiento. Hermanos, vamos a ir al tercer punto, que era una cultura de muerte, y voy a hablar del suicidio. Y quiero leer Job capítulo 3. Y no se asusten de estos temas, porque están en la Biblia. No se alarmen, pues que estamos, sí, están en la Biblia. Y quiero que nosotros tengamos alguna perspectiva. Por ejemplo, voy a leer Job capítulo 3. Y díganme ustedes, ¿qué está haciendo Job aquí? Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afelo, tiniebla y sombra de muerte repose sobre el nublado, que lo haga terrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche y la oscuridad no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganlo los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz? Y inspiré al salir del vientre. ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿A qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. ¿Qué está haciendo Job ahí? Un momento crítico de su vida. Él está deseando no haber nacido. Y él desea morir. Y él está altercando con su Dios porque le dio la vida. En la Biblia, hermano, hay hombres piadosos que no escaparon del deseo de en algún momento crítico acabar con sus vidas. Por ejemplo, Elías, en Primera de Reyes 19:4, él deseó morir y pidió a Dios que lo matara. Job quiso morir en este pasaje que acabamos de leer. Moisés, en número 11:15, cuando el pueblo lo iba a pedir a él rogó a Dios, ¿por qué estoy aquí? Quería morirse. Jeremías, en el capítulo 20, versículo 14, él anhelaba morirse, no quería estar ahí enfrentando al pueblo porque era muy rebelde. Jonás, en el capítulo 4, versículo 8, él le ruega a Dios que le quite la vida. Ninguno de ellos lo logró. Ellos no, Dios le dio fuerza y sobrevivieron. Pero otros sí lo lograron, como Saúl, como Ahitofel, como Judas. Se quitaron la vida. Pero esa es una historia bíblica. Pero en la historia de la iglesia también hubieron hombres que lucharon con la depresión y en algún momento crítico anhelaron quitarse la vida. Por ejemplo, Martín Lutero, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, C.S. Lewis, para citar algunos, porque hay más, que en algún momento crítico, por ejemplo, en el catolicismo, nadie tenía derecho a una misa de cuerpo presente si te quitaban la vida, porque era pecado.
Lo que sí estaba claro es, para nosotros también, es que todo aquel que se quita la vida de una manera impenitente y muere en pecado sin Cristo, va al infierno. Esa es la verdad cruda. ¿Saben? Según un informe de control y prevención de enfermedades, o se lo voy a poner, no le voy a dar mucho, pero la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que hay 120,000 personas que se suicidan por año. ¿Sabe cuánto sale eso? El otro día yo le dije, cada 13 minutos, yo fallé. ¿Sabe cuánto es? Cada 43 segundos hay un suicidio en el mundo. 43 segundos, hermano. Pero ¿sabe qué? Cuando un ser humano se quita la vida, se comete una gran afrenta contra Dios. Se altera la existencia y se deja un insondable vacío y una terrible secuela en la familia. Los que quedan experimentan una profunda sensación de pesar y desesperanza. El dolor se puede ver acentuado por la confusión, el reproche, el sentido de culpa que experimentan, pues la estima del suicidio es un insoportable y vergonzoso efecto que sufren los familiares de quien terminó por su vida. ¿Y cuáles son las mayores causas, hermanos? Yo voy a ver las causas teológicas. ¿Por qué alguien decide quitarse la vida? En primer lugar, porque él asume que él tiene autoridad sobre su vida. Y porque a expensas de Dios, él siente ser autónomo de su vida. Porque muchas veces esa persona no ve nada bueno en él. No ve ni siquiera la imagen de Dios en su vida. Porque para esa persona el mundo no sirve para nada y es abrumador. Y porque para esa persona no hay ninguna esperanza, hermanos. Voy a leer lo que dice John Piper en su libro Sed de Dios. Yo lo leí en otro libro que se llamaba El peligro del deleite. Mire lo que dice John Piper. Pero sobre todo hay un deseo en el que todos, absolutamente todos, queremos acabar con la miseria. Todos queremos ir en busca de la felicidad. Todos los hombres la buscan. No hay excepciones. Aunque empleen métodos distintos, todos pretenden el mismo fin. La causa de que unos vayan a la guerra y otros eviten ir a la guerra es la misma. La voluntad nunca da paso a alguno que no haya encaminado hacia este objetivo. Esto es lo que motiva cada acción de cada ser humano, aún de aquellos que se ahorcan, van en busca de la felicidad. El ser humano siempre va en busca de la felicidad. ¿Y por qué sufrimos en esta vida, hermanos? Aquí está la respuesta. Vamos a Génesis capítulo 3. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es la perspectiva bíblica? ¿Por qué tenemos sufrimiento? Dice el versículo 16. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esa es la mayor afrenta del ser humano contra este Dios santo y justo. Él nos dejó en esa condición cuando caímos. Yo no estoy diciendo que odiemos a Dios, pero esa es la realidad de nosotros. Desde una perspectiva teológica y cristiana, Él nos dejó en esa condición cuando caímos. Es interesante que Cristo no nos guardó, no nos dice que nosotros, viniendo a Él, seremos librados del sufrimiento. Más bien Él dice en Juan 16:33, Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo, en mí tendréis paz, dice el Señor. Él es la solución a esa condición. Acuérdense lo que Cristo dijo en Lucas 9:23. Dice Él: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y Él habla del sufrimiento cuando dice: tome su cruz cada día y sígame. Él no dijo que no seremos librados totalmente. El sufrimiento, hermanos, es parte de la vida en este lado de la eternidad. Eso es lo que el ser humano no entiende. El ser humano solo quiere vivir feliz, pero no, parte de la vida a veces sufrir. Yo no estoy diciendo que seamos masoquistas, lo debemos evitar a toda costa, y por eso a veces el consejo de Dios, ¿sí o no?
Si el hombre obedeciera a Dios, sería librado de mucho sufrimiento. Y mire esta virtud que hay en el sufrimiento. Voy a leer 1 de Pedro 4:13. 1 de Pedro 4:13. 1 de Pedro 4:13. Si no gozamos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que Cristo está diciendo es: tu sufrimiento será recompensado. Esa es una paradoja. Sufrimos ahora, pero nosotros gozaremos. Y quiero compartir otro. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Porque a vosotros porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero nosotros no padecemos como malhechores. Nosotros padecemos como santos en un mundo caído, que es distinto. Muchos se preguntan: ¿por qué no vemos milagros así como en los tiempos de Cristo? Aunque usted sabe que supuestamente hay campañas de sanidades programadas. Y mi única crítica es: si es cierto que hay hombres que tienen poder para sanar y curar, ¿por qué no van a los hospitales? ¿Por qué no van? ¿Por qué solo lo hacen como show? Que vayan si tienen el don y lo hagan. No lo van a hacer porque ahí no hay remuneración. Pero lejos de esa crítica, hermanos, personal, ¿los milagros eliminarían el sufrimiento y el dolor? Y la respuesta es no. No lo eliminarían. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros debemos recordar que los milagros no fueron para eliminar el sufrimiento, sino para testificar del reino de Dios entre nosotros. Es interesante que Cristo dejó grupos de enfermos durante su ministerio. Si usted lee Lucas 4, del 23 al 27, bueno, me gustaría leerlo con ustedes. Lucas 4, 23. Lucas 4, 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, aún también aquí en tu tierra. ¿Por qué? Porque lo estaban cuestionando porque él no hizo más milagros en cierta región. No quiso hacerlo. Él es soberano. Pero miren lo que dice. Y añadió, o sea, les voy a explicarles. Miren lo que él añade. Y él dice: de cierto os digo que ningún profeta se acerca en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero escuchen lo que dice arriba: muchas viudas había, hermanos, muchas viudas había. ¿Y qué dice en el 26? Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a quién? A una viuda, a la de Sarepta. 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino a Naamán. Eso es soberanía. Dios no va a sanar a todos los que quieran. Él va a sanar a los que su reino determine. ¿Por qué le digo esto? No fue que Cristo sanó a todos. No, Él escogió, pero era solo para mostrar que su reino estaba ya aquí en la tierra. Y eso, hermanos, es un pequeño tráiler, una pequeña dosis que inauguró el reino de Dios. Y eso es lo que nos va a pasar a todos cuando estemos en eternidad. No seremos enfermos. Nuestros cuerpos serán glorificados. Nosotros no sufriremos más, pero es al otro lado. Mientras nosotros vamos a tener que luchar contra el sufrimiento. Prueba de eso es Pablo.
Segunda de Corintios 12, ¿cuántas veces Pablo rogó? Señor, quítame esto. Y el Señor, que le dijo, bástate mi gracia. Pero Dios sé que ahora Pablo tiene un cuerpo glorificado. Ya no sufre con ese dolor. El fin de los milagros no fue para eliminar el sufrimiento, sino para testificar que el reino de Dios en Cristo está entre nosotros. Y eso no significa que alguno entre nosotros aquí pueda ser sanado de manera milagrosa, porque Él es soberano. Yo no lo puedo pedir como pastor, ni nadie se puede oponer. Si Él quiere sanar a alguno, lo hará de manera soberana. Pero yo no tengo poder como pastor para ponerle la mano a alguien y decir, yo tengo el don de sanidad. No, Él es el que tiene el poder. Nosotros solo somos instrumentos como iglesia. ¿Sabe? A mí me gusta que Santiago 5, 13 al 17, cuando dice, llamen a los ancianos de la iglesia. Él está diciendo a la iglesia, llamen a los ancianos. Varios, plural, ancianos. Únganlos con aceite, y yo los animo, investiguen, que no está hablando de aceite ungido, está hablando que ellos usaban el aceite con propiedades curativas por su cultura, que no estaba la medicina desarrollada. Pero Él cuando dice, llámenlo, y Él dice, oren, serán sanados. Pero ¿cuándo son sanados? En la pluralidad de ancianos, para que ninguno diga, yo tengo poder sobre este hermano. No, el poder es de Dios. Él sana. Por eso es que si nosotros oramos por enfermos, aquí nadie va a decir, lo sanó Kevin. No, en el cuerpo Cristo obró. Eso es distinto. Nadie se va a llevar la gloria, es del Señor. Y la última, hermanos, quiero terminar hablando de la muerte desde una perspectiva bíblica. Quiero leer un pasaje, hermanos. Yo leí este pasaje cuando nuestra única hermana que partió con el Señor, María Elena, yo prediqué en el día que la enterramos. Pero este es un pasaje maravilloso, hermanos, para todos nosotros. Por si acaso algún día muero, hermanos, ojalá que prediquen este pasaje para mí. Solo va a estar mi cuerpo ahí. Segunda de Corintios 5 dice, versículo 1 al 9. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciese, está hablando de nuestro cuerpo, nuestra vida física, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también vivimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estábamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos da las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados. Escuchen bien. Así vivimos, hermanos. Versículo 6. Así que vivimos, ¿qué? Confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Solo a través de la oración y de la intimidad. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos. Y esto es lo que más deseáramos. Y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué va a pasar instantáneamente? Y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, tenemos que ser agradables al Señor. Hermanos, estar presentes aquí y ahora es negarnos de estar delante de Dios, que es mejor. Pero si nosotros partimos, vamos a un lugar mejor, hermanos. Es la verdad. No importa que nos digan lo que sea la perspectiva cristiana. Mire, todos nos aferramos a esta vida. No me digan que no. ¿Por qué lloramos el día que morimos? Estamos llorando solo por la partida física de la persona, porque sentimentalmente nos hace. Pero la convicción teológica en el corazón debe estar firme. Él está mejor que nosotros, ¿sí o no? Siempre, siempre debe ser así. El tema de la muerte, por supuesto, que es significativo para el mundo y para nosotros. El cristianismo tiene mucho que decir en cuanto a la muerte. Nuestra perspectiva respecto a este tema debe moldear nuestra vida, ¿sí o no? Cada ser humano está viviendo en la dirección de la muerte. Es como que vayamos en una fila. Los que van adelante son los primeros que van, pero todos vamos en la fila. Yo no sé cuánto tiempo voy a morir. Y no es cierto que los ancianos mueren primero que los jóvenes, ¿oye? No, hay veces que hay ancianos que vivirán más que nosotros. Por si acaso alguno está ahí queriendo vivir muy liberal, esperando hacerse viejo y darle las últimas fuerzas a Dios. No
no te podemos asegurar eso. Cuando pensamos en la muerte, decimos siempre recordar que la muerte física, la primera muerte, no es el fin. Hermano, esta muerte física no es el fin. Pero muchas veces los cristianos viven como que si fuera el fin. Confiesan con su boca que creen en Cristo, pero con sus vidas están aferrándose a este mundo y pareciera que nunca se quieren ir, como que si aquí fuera su reino. Y seguramente lucharán hasta el final para no irse de aquí, cuando tenemos un llamado allá. La muerte es completamente normal, hermanos, pero al mismo tiempo una paradoja, algo aparentemente contradictorio, pero no. La muerte es totalmente normal, ¿sí o no? Todos vamos a morir. Pero al mismo tiempo es antinatural. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció a Dios. En Génesis 2:17 el Señor le dijo: el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. En ese sentido antinatural, porque viene de un juicio de Dios. Nosotros no habíamos nacido para morir. También la muerte nos da esperanza de ir un poco más allá, y que hay un más allá. ¿Se acuerdan en Lucas 23:43 cuando el Señor le dijo a aquel rico bueno no, al ladrón que se convirtió? ¿Qué le dijo a él? Él iba a morir ese día y él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, para ahí vamos. Yo sé que a ustedes les cuesta creer, pero para ahí vamos. Nos cuesta esta vida aquí, sí o no. Hay sufrimiento, dolor, pero para allá vamos. Debe haber gozo en nuestro corazón. Mírenlo, la promesa de Dios en 1 Corintios 15. Para allá vamos, hermanos. En 1 Corintios 15. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. Pero también tenemos que recordar que no solamente es una muerte física, sino que hay una muerte espiritual. En Efesios 2:1 y 2, Pablo dice: Dios es rico en misericordia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y esa es la condición, alejada del Señor. Hay una muerte espiritual también. Hermanos, para ir terminando, ¿cómo podemos morir bien? En primer lugar, debemos entender la obra de Cristo, porque su obra lo cambia todo, ¿sí o no? Su obra lo cambia todo. Antes nosotros vivíamos sin esperanza, ahora tenemos esperanza. Pablo le dice a los tesalonicenses: nosotros no somos de aquellos que viven sin esperanza. Cuando alguno entre nosotros muere y algún familiar muere sin Cristo, nosotros, ¿por qué le decimos a esa persona? Lo siento. Cuando visitamos, ¿sabe por qué yo digo lo siento? Porque sé que a lo mejor nunca profesó fe y se fue sin Cristo. O porque tal vez odiaba a Dios. Pero yo siempre he tenido dificultad cuando voy, por ejemplo, cuando fuimos ahorita al entierro de nuestro hermano Luis Adolfo. Estaban los hijos y yo los abracé a todos y les dije: lo siento, pero no, le voy a decir la verdad, yo no le puedo decir lo siento. Es la verdad, no le puedo decir lo siento. La verdad que Él está mejor que nosotros, si era cristiano verdadero. Pero yo sé que la gente quiere que uno le diga lo siento. Hermanos, Juan 3:16, Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Irónicamente, nuestra vida eterna está asegurada por la muerte y la resurrección de Cristo. Jesús fue exaltado y glorificado. La vida que Adán y Eva abandonaron por medio de su rebeldía contra Dios fue reclamada por Jesús en su muerte y en su resurrección. Por medio de su resurrección, Jesús fue proclamado como el Hijo de Dios en poder. La muerte y su resurrección tiene implicaciones significativas para los creyentes. En primer lugar, somos declarados sin culpa, limpios y libres para poder ir a una eternidad. Y lo segundo es que nuestra vida está escondida en Cristo. Yo sé que le he compartido bastante texto esta mañana, pero acompáñenme, hermanos, a Colosenses capítulo 3 y miren lo que dice del 1 al 4.
Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. ¿Y qué dice? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nada nos va a pasar. Porque está escondida en Cristo. Él la guarda. La historia no termina cuando morimos. En otras palabras, no estamos esperando nuestra muerte y nada más, sino que estamos esperando más allá de la muerte. Estamos esperando la resurrección de nuestros cuerpos, hermanos. Estos puntos deben afectar nuestra vida en cuanto a la muerte y las decisiones médicas que tomamos. ¿Sabe qué, hermanos? Todos estamos obligados a ser responsables con nuestra vida. ¿Sabe qué? Yo sé que hoy en día nosotros vivimos una vida bien complicada en cuanto a lo que comemos. Hermanos, nadie anda tomando 3 litros de Coca-Cola en el desayuno. Está matando el cuerpo del Señor. Hay que hacer ejercicio cuando nosotros... Mire, hermano, nosotros somos responsables con nuestra vida. No queremos darle el descanso al cuerpo. Somos haraganes. Porque como algo es más fácil ir a comprar una Maruchan, nadie quiere freír un huevo, que es más natural. Y aquí podríamos pasar toda la vida dándonos consejos, pero hermano, nuestro cuerpo es del Señor, hay que cuidarlo, hay que ser buenos administradores, nos va a pedir cuenta el Señor. No nos desvelemos tanto. Problemas crónicos en IBC es que cuando nos reunimos nadie se quiere ir y nos vamos siempre hasta la noche, a las 12 de la noche, y esto le da mal a los hombres. Para terminar, hermanos, a manera de conclusión, la palabra de Dios afirma que el hombre es la coronación de la creación de Dios. Dios le dio tanta importancia como su representante. Escuche bien esto, que cuando el hombre cayó, toda la creación cayó con él. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Como lo leímos hoy en Romanos 8, que cuando el hombre se restaure, toda la creación. Un día el hermano Luis Adolfo a veces pone paisajes bonitos, yo creo que de inteligencia artificial o no sé. Y él pone paisajes tan bonitos, hermanos. Un día eso volverá. Y no soy testigo de Jehová. Oye, por si acaso me quieren enredar también. Es que los testigos ponen esas cosas. No, hermanos, la tierra va a ser restaurada. Segundo, Jesús nos consoló con lo que está más allá de la muerte. Escuche esto, Juan 14, 1 al 3. Lo voy a leer literal, para que no lo pongan. Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Se escucha bonito, pero hay una cláusula. Yo leí del 1 al 3. El 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escuche bien, nadie vendrá a mí, al Padre, si no es por mí. Por eso es que nosotros cada domingo lo animamos. Vengan a Cristo, hermanos. Vamos, ¿cuál es la dureza? ¿Qué es lo que le ven mal a Cristo? ¿Acaso no te promete lo bueno? ¿O eres un ateo que no crees que habrá algo más allá? Hay algo más allá. Tercero, el dolor y el sufrimiento son paradójicos, pero tienen un propósito purificador y santificador. ¿Sí o no? ¿Cuándo es que el hombre busca más de Dios? Cuando sufre, lamentablemente. Es un medio de gracia. ¿Sabe qué decía C.S. Lewis? C.S. Lewis decía, Dios te susurra al oído cuando todo está bien, pero Dios te grita con un megáfono cuando te trae al dolor. Pero siempre te habla. O te susurra o te grita, pero siempre te habla. Cuarto, el cristiano debe estar consciente que hay promesa de que un sufrimiento presente pasará. Apocalipsis 21:4 dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas pasarán. Y el último, hermanos,
¿Quiénes creen que se van a ir al cielo sin pecado? Levante la mano. ¿Quién cree que el día que se va a ir, ese día va a amanecer sin pecado? No, tú lo sabes bien. Te vas a ir al cielo por pura gracia. La muerte es solo un recuerdo de nuestra redención. Y por otro lado, Pablo dijo que estar ausente del cuerpo es estar presente con Cristo. El rostro que verás al otro lado, o para bien o para mal, no por causa de tus pecados, sino por arrepentirte o no arrepentirte, será el de Cristo. Yo te pregunto esta mañana, ¿lo quieres ver como tu amado Salvador o como un juez implacable? Yo creo que va a ser mejor verlo como nuestro Salvador antes que verlo como juez. Pongámonos de pie, vamos a orar.